Chámome María Xesús. Decidín ser monxa porque quería estar máis con Xesús. Como é o teu traballo? O meu traballo é estar cas hermanas en comunidade, estar con Xesús na capilla, estar tamén cos nenos no colexio e axudar a xente que poido. Como era cando eras pequena? Cando era pequena, eu vivín nunha aldea. Estudiei ali na escola do pobo. E despois fun ao colexio Divino Maestro ou un internado a estudiar ali. E despois xa pasei a ser monxa religiosa do Divino Maestro. En que lugares trabajaste? Traballei en moitos sitios. En España, solamente en Galicia, e en Venezuela en moitos colexios, con nenos e con nenas. Estuve moi contenta e conocín a moita xente. Gracias. A vos, porque sois uns chicos moi bons periodistas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Montserrat, pero me conocéis por Monse. ¿Dónde trabajas? Trabajo en el Colegio Divino Maestro. ¿Qué hacías antes de estar en el cole? Mira, estaba en mi casa cuidando de mis hijos, que eran pequeños. ¿Cómo te dejamos de nosotros? Porque mira, a mí me dieron las llaves del colegio. Y ya vengo muy pronto, para cuando lleguéis vosotros tengáis todo preparadito. Las clases bien desinfectadas, la puerta preparada, con todo para cuando entráis. Y vengo muy pronto, a las 6:30 de la mañana. ¿Te gusta lo que haces? Me gusta mucho, sobre todo el estar con vosotros. Gracias. De nada, corazones. No. ¿Cómo te llamas? Me llamo María Salomé Vilachá Fernández. ¿En qué día empezaste a trabajar? No, trabajar siempre he trabajado un poquito, pero como profesora hace 22 años. En este cole, además. ¿Por qué dices trabajar? Pues cuando acabé de estudiar, mandé un currículum a todos los centros privados concertados de la provincia de Orense. Y casualmente me llamaron. Pasé varias entrevistas y me puse a trabajar en este centro. ¿Qué haces en el cole? Pues en el cole, hoy por hoy, soy la directora pedagógica, pero también doy clases de matemáticas y física a los mayores de secundaria. ¿Cómo eras de pequeña? Pues de pequeña era muy inquieta, no traviesa, muy inquieta. Me gustaba investigar todo. Desde pequeñita me fijaba porque los ojos de los muñecos se movían, porque las ruedas de los coches, y me pasaba el día investigando y mirando cómo funcionaban. Por eso descubrí que me gustaba mucho todo relacionado con ciencias. Gracias. De nada, encantada. ¿Cómo te llamas? Me llamo Sabela. ¿Dónde trabajabas antes? Trabajaba en un sitio que se llamaba Gabinete de Logopedia y hacía algo parecido que ahora, pero en vez de tratar solo a niños, trataba también a personas mayores. ¿Qué haces en el cole? Pues en el cole, a través del juego, intento que los niños aprendan a leer, a escribir, a hablar y a pronunciar. ¿Te gusta trabajar? Sí, me gusta mucho. Veros cada día. Es un regalo. ¿Cómo es ser mamá y trabajar antes? Uy, pues un poquito duro. Porque hay días que mi hijo duerme muy poco y tengo que venir sin dormir. Pero bueno, luego os veo a vosotros y ya me alegro mucho. Gracias. Gracias. De nada. ¿Cómo te llamas? Me llamo Maripaz. ¿Por qué decidiste este trabajo? Pues decidí ese trabajo porque desde pequeña me encantaba estar con los niños más pequeños que yo
y supe que iba a ser mi profesión. ¿Te gusta tu trabajo en el cole? Sí, me encanta mi trabajo, me encanta estar con los peques y me encanta ayudarlos cada día. ¿Es fácil para ti que lo haces? Para mí es fácil lo que hago. Yo creo que si haces un trabajo que te gusta, todo es fácil. ¿A qué jugabas de pequeña? De pequeña me encantaba bailar y cantar y siempre me imaginaba que iba a un concierto y delante de mi espejo pensaba que era la artista más grande y me pasaba todo el día cantando. Gracias. 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 A vosotros.